tomar asiento. Usted. Uno, dos. Ahora sí. Gracias. Un feliz sábado para todos esta mañana. Hacen falta ovejitas que están en un campamento del Ministerio de la Mujer. Se fue todo un bus ayer lleno de nuestras hermanas para ese lugar y se nota la ausencia de los hermanos que están fuera, ¿no? Hay que orar para que Dios utilice los instrumentos que ha tomado para tocar el corazón y fortalecer el corazón de nuestras hermanas para que cuando regresen reanimadas, reavivadas y fortalecidas. Yo no he podido saludarlos a ustedes esta mañana y me encantaría hacerlo, pero si usted puede hacerlo por mí, usted puede, el que está a su lado, adelante, atrás, sin moverte para otras bancas, ahí es donde estás. Decirle a tu hermano, mi hermano, feliz sábado, bienvenido a la iglesia, te quiero mucho, te amo mucho, te aprecio mucho. Lo que te salga del corazón. Hermano, me lo bendiga en el amor del Señor. Dios te bendiga en el amor del Señor. Hermano, Dios te bendiga en el amor del Señor. Me parece mucho. Creo que está por alto. ¿Bien? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Se siente mejor? Somos la familia del Señor, nosotros somos hermanos. No es fácil vernos durante la semana, pero hoy todos estamos aquí, debemos aprovechar. Debemos buscarnos. Esta mañana voy a hablar sobre una de las doctrinas de la Iglesia Adventista. Mencioné el año pasado que este año iba a estar hablando sobre las doctrinas de la Iglesia Adventista y demostrar que las doctrinas, aunque se escucha así todo seco, todo así simple, frío, doctrinas, pero las doctrinas son cristocéntricas. Las doctrinas contienen en ellas el plan de salvación. Y las doctrinas nos ayudan, porque es la Escritura, la palabra de Dios, que hace que los hombres de Dios sean preparados para toda buena obra. La doctrina del Señor hace que el corazón alejado se entere, se dé cuenta de que hay un Salvador y que han buscado todos los recursos y los medios para alcanzarnos, para salvarnos del pecado y de la muerte. Qué maravilloso Dios cómo trabaja. Si nosotros le pusiéramos un poco de cuidado a las doctrinas, nos diéramos cuenta toda la riqueza y también los recursos que tenemos para poder ir siendo libres, para ser libres.
de nuestras propias vidas, a veces autómatas, aburridas, tristes, porque no hemos visto el centro de las Escrituras, a un Jesús que agota todos los recursos para salvar a las personas. Todos conocen o todos saben de la candidatura del doctor Ben Carson. Ben Carson, adventista, neurocirujano, muy famoso, uno de los más famosos que hemos tenido y que el mundo ha tenido, retirado ya. Y el neurocirujano, el hermano Ben Carson, se lanzó a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Pero él desistió de ello por razones que ustedes ya conocen. Sin embargo, no debemos olvidar que al enterarse los medios de comunicación de la creencia del doctor Carson, inmediatamente todo el mundo comenzó a investigar quién eran los adventistas del séptimo día y qué pensaba el doctor Carson. Y como todo adventista que conoce las profecías que dicen de Daniel y Apocalipsis y cómo revelan algunos personajes que están identificados con las grandes potencias o los grandes sistemas religiosos, consideraron que Ben Carson, de alguna manera, sabe que la gente saca sus conclusiones y trata de inculpar a las personas, de echarle tierra, de manchar lo que puedan. Y consideraban que si Ben Carson estaba considerando que los Estados Unidos iba a ser la potencia que se iba a rebelar e iba a perseguir a los cristianos por todas partes, especialmente a los adventistas del séptimo día, era considerado alguien de alta traición. ¿Cómo iba a representar a un país que él mismo creía que iba a ser utilizado por el enemigo? Y teológicamente hablando. A partir de ese momento observaron la vida de Ben Carson y todavía la siguen observando. El mundo cristiano hoy tiene un concepto acerca de muchos puntos de la fe, pero entre esos la ley. ¿Qué pasa con la ley? Me acuerdo cuando yo llevé por primera vez un curso, la única curso que tomé, creo que aquí fue en Dawson College, que tomé un curso de inglés, y el primer día los llaman a cada uno para que se pongan de pie, den su nombre, dónde vienen, qué hacen. Entonces yo me puse en pie y lo primero que hice fue dar mi nombre, que soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día, que estoy casado, lo general. A partir de ese momento, los ojos del profesor estuvieron sobre mí. A partir de ese momento, todo lo que yo dijera o todo lo que yo hiciera en ese momento, los que estaban alrededor de mí estaban observando lo que yo hacía y lo que yo decía y cómo pensaba yo. Aunque dicen que no son curiosos y que aquí la gente es muy individualista, no todos son oriundos de aquí mismo. Aquí hay mucha gente de otros países que son muy curiosos. Pero el profesor es quebeco porque no está muerto. Y cuando yo hice mi presentación, una presentación que él pidió, yo lo hice sobre la salud. Y él me dice, ¿eso es lo que cree tu iglesia? Sí, esto es lo que cree la iglesia. Y siguió haciendo preguntas. Pero no es que quiera estar molestando. Entonces, si tú sientes que te estoy molestando, dímelo. No me está molestando. La gente quiere saber quiénes somos nosotros. Pero ¿saben qué? En la misma clase había también un adventista de Kenia. No era de este país, de aquí, de este continente. Pero era adventista porque cuando yo dije que era adventista, después, al salir de la clase, la primera clase, esa persona se acercó y dijo, yo también soy adventista del séptimo día. Yo vine aquí por mano de obra calificada. Perfecto.
Pero no, nunca dijo que era adventista, simplemente se presentó y nada más. Y llegaron momentos en que cuando se acabó el curso, había una especie de desayuno que hacer, y después del desayuno el que quisiera podía ir a una fiesta que habían preparado los que se habían conocido allí. No me invitaron a mí, nunca se acercaron para invitarme. Pero sin embargo invitaron a mi amigo, y mi amigo, por lo que supe, fue. Pero nadie sabía que él era adventista, así que él cree que no había pasado nada. Hermanos, ¿qué tienen de que ver la ley de Dios con nuestro testimonio personal? ¿O qué beneficio le da a aquel que cree en Cristo la ley de Dios? Veamos qué beneficio nos da la ley. Y si nosotros tenemos un papel que jugar en eso, ¿qué debo hacer yo para poder estar en armonía con mi Dios? Es tan difícil. Libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 4. Este es uno de los textos más controversiales en el cristianismo. Usted está sentado hoy, usted a lo mejor creció en el adventismo, y ustedes le han enseñado que la ley de Dios es una ley de amor. Se ha enseñado que la ley de Dios se hizo para protegernos, que la ley de Dios es el carácter de nuestro Dios, y se enseñó también que la ley de Dios es un ayo. Pero nos encontramos con un verso como este y alguien dice, pero la ley ya Jesús la acabó, la finalizó, la terminó, la hizo desaparecer. Porque la Biblia dice, entre comillas, Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? ¿Pueden leerlo, por favor? Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Interesante. Usted, yo, que quizás no estamos comiendo constantemente la palabra, no estamos estudiando la palabra, no nos estamos bañando con la palabra, no estamos teniendo contacto con la Biblia, nos sacan un texto como ese y nuestra fe trastabilla, porque usted ni yo sabemos cómo contestar eso. Ellos saben quiénes somos, saben qué creemos, pero también ellos necesitan ser salvos. Ellos necesitan que se pare un hijo de Dios y le diga que a ellos qué significa eso. No es lo que ellos interpretan. Porque el enemigo o Satanás sabe todas estas cosas y ha hecho que muchos seres humanos honestos queden confundidos y perdidos por ello. Pero Dios eligió a un pueblo, Dios te eligió a ti y me eligió a mí, para dar a conocer al mundo la bienaventurada esperanza que está en nosotros. Pero si no la conocemos ni sabemos primero vivirla y después expresarla, ¿cómo podemos nosotros alcanzar a aquellas personas que están confundidas? Para poder alcanzar a esas personas, el primero que debe desconfundirse, ¿quién es? Soy yo. Ahí dice, el fin de la ley, o sea que la ley terminó en Cristo y ya no necesitamos la ley. Eso es lo que alguno puede agarrar la Biblia y hacer decir, pero saben, me tomé el tiempo de buscar en otras Biblias de otras versiones para ver cómo los traductores tomaron el texto griego y tradujeron esa misma sección de la Biblia. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos allí? Tenemos 4 versos bíblicos, pero son la misma cita. Veamos cómo dice la primera. Según la Biblia, es la primera que citamos
viene de la Reina Valera de 1995. Muchos tienen esta o tienen la de 1960 o la revisión del 2000. Reina Valera dice más o menos así: pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Estamos bien? Pero veamos qué dice la nueva versión internacional. Nueva versión internacional dice así: de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Bueno, ahí más o menos parece decir lo mismo. Pero qué interesante que cuando leemos la siguiente versión, la nueva traducción, dice así: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. ¿Notan que ahora se lee diferente? Como resultado, a todos los que creen en Él se les declarará justos a los ojos de Dios. ¿Está más claro ahora? Podemos leer el otro texto. Dice así: en lo que respecta a ser aprobados con Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Ya no dice que la ley, el fin de la ley es Cristo. El problema es que el término fin, utilizado en la Biblia, viene de esta frase griega que la trataron de traducir: telos garnomus Christos eis disacosine panti to pisteu. La palabra griega no la entiende nadie, pero esta palabra es la que yo quiero enfatizar. Esta, telos, es la que utilizan en griego para la palabra fin. Fin. Y la mayoría de las veces que se utiliza en una riqueza de formas. Nosotros tenemos palabras que son iguales, se escriben igual, se pronuncian igual, pero significan diferente. Por ejemplo, del verbo nadar tenemos la palabra nada. Por favor, nada allá. Pero si yo digo, él no nada nada, ¿ustedes entendieron eso? ¿Entendieron eso? Pero yo dije 2 veces nada. Él no nada nada. Y cuando uno va a la iglesia se pone un traje. Y si yo digo, yo no traje traje, ¿ustedes entienden eso? ¿Lo entienden? Pues la palabra telos significa cuando está acompañado de una preposición que va a indicar un tiempo temporal, significa fin, el fin de algo. Pero cuando está en una oración completa que indica una acción temporal más prolongada, significa propósito. ¿Entienden? ¿Me hago entender? Veamos el texto de Romanos. Lo comparamos ahora con 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Vamos a hacer unas comparaciones rapiditas para entonces entrar en toda la materia que queremos presentar hoy. Timoteo capítulo 1, verso 5. La palabra de Dios dice así: pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. La palabra propósito que aparece allí
es traducida de la misma palabra telos que en el versículo que está en Romanos 10:4. La misma. ¿Y qué indica? Y está hablando del mandamiento también. No puede ser que Pablo en un libro hable que el fin de la ley, la abrogación de la ley, la hace Cristo. Y después aparece otra vez hablando de que el propósito del mandamiento. No puede ser. Y un texto más. ¿Ya pasó? No sé, no veo aquí ahora. Oh, sí, ya pasó. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice la Biblia? Obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. ¿Será que esa palabra fin también es de telos? Sí. Y si yo la cambiaría por obteniendo así la anulación, la abrogación de su fe, la salvación de su vida, ¿tendría coherencia? No. Significa lo mismo. Sin embargo, esta mañana yo quiero que ustedes estén seguros de que aunque somos pecadores y no tenemos la capacidad de guardar una ley perfecta, el Señor hizo provisión para que podamos guardarla, porque la ley tiene una función importante en el plan de Dios. La ley es el carácter de Dios. Muchos sabemos que la ley es santa, el Dios es santo, la ley es justa, Dios es justo, la ley es buena, Dios es bueno, la ley es eterna, Dios es eterno. ¿Sabían ustedes que la ley es eterna? Lo dice la Biblia. Si en esto es así, quiero llevarlos a este pequeño análisis esta mañana. Rápido. La ley, su propósito no es para estar fregando la vida de las personas. La ley Dios no la hizo para hacerle la vida a cuadritos a los cristianos y a los no cristianos. La ley de Dios la hizo porque nos ama y para protegernos. Y hay una más que es interna y para resurgir en nosotros el carácter de Dios. Pero esa ley no puede entrar si no es Cristo el que la puede cumplir. Y aquel que tenga a Cristo tiene también la ley. Pero usted no puede tener la ley sin Cristo, porque Cristo es el autor de la ley. Ahora bien, ¿cómo comenzó todo? Siempre era el origen. La Biblia dice que en el Génesis, Dios hizo los cielos y la tierra, al hombre, a su imagen y conforme a su semejanza. El salmista David dice que lo hizo un poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de honra. Pero sin embargo cayó. Perdió esa oportunidad. Pero ¿cómo fue que cayó? Dice la Biblia que pecaron. La Biblia, mi Biblia, su Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Quiere decir que la ley de Dios ya existía. No estaba escrita en piedra, pero existía. Y los seres humanos que estaban viviendo en ese tiempo no eran pecadores como nosotros. Eso no quiere decir nada con el asunto de que la ley es imposible o no posible porque somos pecadores. Ellos no eran pecadores, ellos no habían caído, Adán y Eva eran perfectos y cayeron. Tiene que ver con el carácter de Dios. Decisión, ¿acepto o no acepto? ¿Sigo a Jesús o no lo sigo? Entonces, la Biblia dice en 1 4 que es la transgresión de la ley, es pecado, o sea que pecaron. La Biblia me dice que cuando uno cae en pecado, uno está perdido. Efesios capítulo 2, verso 5 dice que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y cuando uno está perdido, ¿qué hace la persona cuando está perdida? Se pierde más, porque no sabe cómo regresar. Hermanos, es triste cuando el pecado nos tiene atrapados. ¿Podemos estar perdidos aún dentro de la iglesia? Sí, podemos estar perdidos aún dentro de la iglesia. Y Dios lo sabe. Jesús lo sabe. Por lo tanto, es importante que aunque no tengas ganas, aunque no desees venir a la iglesia,
La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Es la única manera que la fe puede alcanzar al que está perdido. La fe ayuda a abrir los ojos que están cerrados por el pecado, por el sufrimiento, y puede ver la luz de Cristo reflejada en el camino. Y una vez que alumbra la luz, busque la luz. Jesús es la luz de los hombres, pero lo rechazaron. Pero usted no lo ha rechazado porque usted ha venido hoy aquí. Y Jesús lo sabe. Estamos perdidos. Sin embargo, cuando estamos perdidos y más nos perdemos, comienzan a manifestarse en nosotros las obras de la carne. Y la Biblia da una referencia acerca del fruto, los frutos de la carne: odio, rencor, asesinatos, homicidio, desobediencia a los padres. Toda esa cantidad de resultados es lo que da. Malos pensamientos, bochinches, chisme, hablo de aquí, miro allá, con lo que no es mío. Todo es producto de una separación de Cristo. Cristo quiere acercarse y nosotros no lo dejamos. Él es la luz, es el único que te puede abrir los ojos, porque es el único que está interesado en salvarte. Y mientras que haces las obras de la carne te arruinan. Son como ácido sulfúrico. Cada gota de una obra que tú haces, en vez de reconstruirte a la imagen y semejanza de Dios, te deteriora. Y cada vez nos parecemos menos a la imagen de Dios. Somos menos amorosos, menos cariñosos, menos humanos, menos bondadosos, menos consagrados, menos dispuestos a trabajar por Cristo, menos a predicar la palabra. Todos son los resultados de las obras de la carne. Y por último, nosotros sabemos que el fin del pecado, mire, el fin del pecado, no estoy hablando de la terminación, o sea que el objetivo final del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Yo no quiero morir eternamente. Hay que ser honesto, yo no quiero morir eternamente. Yo no. ¿Tú? ¿Tú sí quieres? Porque si no quisieras, tú no estuvieras aquí. Pero como no quieres morir eternamente, estás aquí. Y yo te digo, hay solución en la sangre de Cristo. Es la única que te puede dar esperanza. Pero yo doy gracias a Dios que este versículo no terminó allí. Porque la paga del pecado es muerte. El Señor nunca termina una cosa sin esperanza. Él nunca va a terminar un texto bíblico sin darle a la esperanza al cristiano perdido, al pecador. Dice el texto bíblico: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra del Señor, primero de Juan, capítulo 5, el verso 12: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pregunto yo esta mañana: ¿tienes al Hijo? ¿Tienes al Hijo? ¿Tienes al Hijo de Dios? ¿Lo tienes? Si no lo tienes, clama a Dios el Padre. Todo lo que pidas al Padre, en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Pero clama con fe. Eso no lo puedo compartir, ni a nadie lo puede compartir contigo. Solamente tú lo puedes hacer, y tenga la seguridad que hay una porción asignada para ti de parte de Dios. Una vez que tú tienes al Hijo de Dios, tu vida cambia. Comienza a producir obras del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, gozo. Un cristiano que ha aceptado a Jesús en el corazón y que ha aceptado no vivir más en la ruina, que ha aceptado a no vivir como un esclavo, sino como un hombre libre, una mujer libre en Cristo. Pero muchos de nosotros todavía tenemos mente de esclavos, que el amo todavía suena el látigo y nosotros nos encorvamos y sufrimos y simplemente obedecemos sin pestañear, sin
recalcar ni reclamar. Pero cuando es Dios que Él quiere salvarnos, ahí sí hay reclamos, no me gusta esto, ¿por qué no lo hicieron de esta forma? Yo creo que esto no estoy de acuerdo. Es que nunca estamos de acuerdo, nunca tenemos al pueblo de Dios contento. ¿Por qué? Porque los frutos de la carne están mezclados. Queremos buscar a Dios y obedecer su ley sin Cristo, y eso no se puede. Eso produce dos tipos de cristianos: el cristiano fanático y el cristiano, vamos a decirle, no, el verdadero está ya centradito. Yo estoy hablando que cuando usted no tiene un concepto claro de la ley de Dios en su corazón, cómo buscarla, o lo vuelve usted un extremista, o lo vuelve demasiado liberal. Saben, me preocupa mucho, mi hija me estuvo comentando, yo estuve leyendo también la noticia en estos días, pero hoy veníamos del carro y me comentó algo. Ella leyó un artículo de un pastor, de un cristiano, una iglesia cristiana, acerca del atentado que hubo en el bar allá en Miami, donde murieron más de 50, un bar gay de personas homosexuales, especialmente para ese tipo de personas, donde entró un musulmán nacido norteamericano y entró dando balas a todo el mundo, hiriendo a mucha gente y mató a un poco más de 50 personas. La gente comenzaba a decir, no, esto no está correcto, eso es un suicidio. Mire, independientemente de quién haya muerto, esos que murieron allí eran hijos de Dios que estaban perdidos y necesitaban ser salvos, no un balazo en la cabeza. Necesitaban amor, necesitaban la palabra de Dios, necesitaban que un pueblo que pueda creer en lo que cree y vivir lo que cree, vaya y les diga que Cristo es el único Salvador y el único Redentor para ellos. Gloria a Dios que una iglesia adventista dijo, se pronunció y dijo, nosotros ofrecemos nuestras capillas y funerales gratis. Eso es muy buen gesto de parte de nuestra iglesia. Pero sin embargo esta iglesia cristiana, no quiero mencionar nombres ni denominación, mencionó que estaba bien hecho, que la ira de Dios lo alcanzó por pecadores porque dice que en el reino de Dios no van a entrar. Es verdad, lo dice, pero comenzó a usar esto, dice, debieron haber muerto todos. Cuando un cristiano, un pastor de una iglesia habla así, yo me quedo aterrado de qué tipo de concepto tiene del evangelio. Cuando nosotros tenemos conceptos errados del evangelio o de la doctrina, comenzamos a hablar, voy a usar esta palabra, no sé si la conocen, sandeces como este señor. No es correcto hablar así. Se nota que el Espíritu de Dios no ha trabajado en él. Nosotros debemos saber que una vez que Cristo está en el corazón, el que fue esclavo ya no será esclavo y vivirá como un hombre libre y producirá las obras del Espíritu. Y nadie tendrá que estar diciéndole, mira, haz esto o mira, haz aquello, porque ya la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra, la ley de Dios no está en la Biblia, sino ¿dónde? Está escrita en el corazón. Y si está escrita en el corazón es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y las obras del Espíritu nosotros las hacemos. No, miren hermanos, es delicioso vivir en el Espíritu. ¿Por qué nos alejamos del Espíritu de Dios? ¿Por qué queremos vivir como perdidos? Porque seguimos como esclavos del Satanás que hace de nosotros lo que le da la gana, juega con nosotros y nos traiciona allá afuera, mientras que aquí hay luz suficiente de un Dios que quiere no solamente librarnos del pecado, sino recrearnos a su imagen y semejanza y darnos de nuevo, como dice su palabra, hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste a señorear sobre toda la creación. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir como el mayordomo de Dios o como el esclavo de Satanás? El propósito de la ley, las obras del Espíritu, viene el proceso de la santificación.
Proceso mediante el cual Dios va perfeccionándonos. Donde éramos cojos en algo, van pasando los años y nos vamos enderezando porque el Señor nos está sanando. Si algo que escuchábamos que todavía nos está gustando y el piececito se mueve con el ritmo, el Señor lo va sanando. Y llegará un día cuando el Señor se manifieste en gloria y majestad sobre las nubes de los cielos. Dice 1 Corintios, capítulo 15, el verso 52 al 55, que no es un misterio, que cuando el Señor se manifieste sobre las nubes de los cielos, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Esto corrupto se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Tanto aquí, en la creación, Adán y Eva no necesitaban la fe, porque ellos tenían acceso directo a Dios el Padre. Dios el Padre bajaba todas las tardes para andar con ellos, para hablarles de su amor. ¿Por qué los hizo? ¿Por qué hizo el sistema solar, la tierra? ¿Por cómo se alimenta? Mira, todo lo que yo pienso hacer con ustedes, no necesitaban la fe. Y después de que el Señor nos glorifique, después de que el Señor nos transforme y vivamos con Él, ya no necesitaremos de nuevo la fe. Pero mientras estamos aquí, usted y yo necesitaremos creer en el Señor, pase lo que pase, y Él hará la obra de transformación en nosotros. Ahora, el último lugar es el cielo, y el cielo tiene su ley, porque su ley es eterna. Voy a resumir. Como la ley me declara cuál es el carácter de Dios y el propósito de Dios para mí, para que sea feliz, para que haya un reino de paz, para que haya amor, para que haya un reconocimiento de un Dios que lo sostiene todo. Pero una vez, ¿qué pasaría si no existiera la ley? La ley no me salva. La ley no me salva ni te salva a ti. El que salva es Cristo y más nadie. Pero Cristo es el dueño de la ley. Y si la puso allí y le crees a Cristo, entonces la ley tiene algo importante para mí como cristiano. ¿Cuál es? Supongamos que la ley no existe. Hago aquí y le pongo una cruz, lo tacho. Si no existe la ley, quiere decir que ya deja de existir el pecado. Romano dice que si no hay conocimiento de la ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, entonces no estamos perdidos. ¿Y sabe que una persona cuando cree que no está perdida, no busca a Dios? Porque no siente que está perdido. Porque no siente que ha violado ninguna ley. Porque no cree que existe la ley de Dios y mucho menos un Dios que haya hecho la ley. Y si no estamos perdidos, entonces no hay ninguna obra de la carne. Lo que hagamos bien o mal no tiene color. No hay problema. A nadie le debe interesar porque no hay ningún problema. Y si no hay obras de la carne y no estoy perdido, entonces no hay ningún castigo de muerte eterna. No existe la muerte eterna. Podemos vivir para siempre. Satanás le dijo a la mujer: lo que pasa es que tú no sabes que el día que tú comas de la fruta, ¿vivirás qué? Serás como Dios, eterno. Muerte. Pero Cristo hace la diferencia. Entonces estamos perdidos para siempre. Porque si tenemos muerte eterna, no necesitamos de Cristo. Y si no necesitamos de la vida eterna, porque ya nos consideramos eternos, entonces no habrá obras del Espíritu. Si no hay obras del Espíritu, no habrá santificación. Si no hay santificación, no habrá la glorificación, que es la transformación completa. Y si no hay glorificación, ¿para qué el cielo? ¿Para qué el cielo si no existe? Sin embargo, la ley de Dios existe. Es el carácter de Él. Nos dice que estamos pecadores. Nos dice a nosotros nuestra condición. Estamos perdidos. Y que las obras de la carne nos hunden más. Y que estamos muertos para siempre, condenados a muerte. Pero Cristo nos señala
la ley nos dice a dónde ir. Es nuestro ayo. Gálatas nos dice que es nuestro ayo para ir a Cristo. Romanos 10:4, Gálatas 3:24. ¿Qué dice Gálatas 3:24? La ley es pues el ayo que nos lleva a Cristo. El ayo es un profesor que utilizaban los helenizantes, o los romanos conquistaron a los griegos, pero se quedaron con lo bueno de los griegos, se quedaron con su educación, y sus profesores eran los mejores. Así que agarraban a los profesores griegos, se los llevaban para sus casas, y ellos indicaban el camino, la preparación profesional e intelectual de sus hijos. Le llamaban ayos también. Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. O sea, la ley de Dios nos enseña a nosotros que estamos perdidos, que necesitamos de un Salvador, que urgentemente necesitamos que alguien nos ayude. Entonces nos señala la cruz de Cristo, porque el pecado no se puede perdonar. Si así fuera, Jesús no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Así que Jesús vino a morir por nosotros, tomó tus pecados y los míos, porque tú y yo no podemos librarnos de la muerte eterna. Entonces muere por mí, muere por ti. Yo pago la deuda de Eric Saldaña, yo pago la deuda de los hermanos de la iglesia, yo pago la deuda de toda la humanidad. Ese día en el Calvario lo pagó. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo y dejar que Él trabaje en ti. La Biblia dice que es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Nos dice a nosotros que necesitamos de un Salvador. Así que yo tengo que buscar a Jesús. Y una vez que busco a Cristo, nueva criatura hoy soy. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿ustedes quieren aceptar a Jesús? ¿Ustedes quieren observar bien y leer bien cómo esa ley de amor nos cuida y nos protege? ¿Cómo la ley nos transforma en hombres que somos ciegos y nos pone a ver hacia la cruz? Hay que leerla. Alguien me dijo que si tú quieres que algo entre, léelo todo el tiempo, todas las veces, y más si no te gusta. Si hay algo que sabes que es bueno para ti, léelo. Yo le voy a dar un ejemplo bobo, pero cuando yo decidí dejar la leche de vaca y la cambié por leche de soya, la leche de soya me sabía muy bien, más o menos, pero después comenzó a gustarme. Tenía un dulcecito, pero como comenzaron a hablar, mi hija comenzó a decirme, no, que eso es transgénico, que no sé qué. Bueno, está bien. Él me lo demostró y me costó, porque yo me resistí porque uno cuando está en el pecado, uno se resiste a ser cambiado, a transformar, a mirar. Entonces me resistí, entonces comencé a tomar la leche de almendra. Mire, al principio esa leche a mí me sabía a agua, no me sabía a nada. Pero con el tiempo, a hoy, yo le siento sabor a eso. Porque mi lengua estaba pervertida. Solo buscaba azúcar. Pero hoy me di cuenta de que cuando uno acostumbra y sigue y continúa, llega a entrar en uno. Y ahora a mí me hace falta la leche. Pruebo la leche de vaca por ahí de vez en cuando y no me gusta. Perdí el gusto por la leche de vaca. La ley de Dios, para que pueda trabajar, tienes que abrir las escrituras y leerla. Cierras, oras, te vas, al día siguiente haces tu culto, pero antes de terminar, vuelve ahora y lee los mandamientos de Dios. Ciérralo, vuelve y léelo todos los días. Dice el Salmo 19 que debemos leerla y tenerlos con nosotros todos los días de nuestra vida. Porque la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma, así dice el salmista. ¿Cómo una ley puede transformar mi alma? Porque la ley de Jehová no se cansa de recordarme quién soy yo y qué necesito como pecador. Y entonces cada vez que me acuerdo que soy pecador, voy hacia dónde? A la cruz de Cristo.
Yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos de nosotros quisieran de ahora en adelante comenzar a leer las Escrituras, a pedirle al Señor, Señor, que esto entre en mi corazón? Yo necesito una verdadera reforma y un verdadero reavivamiento. Necesito ser un cristiano que cuando se pare en cualquier lugar, todo el mundo sepa quién soy. Y que puedan pedirme a mí o observarme a mí para que puedan ser transformados también. ¿Cuántos de nosotros queremos ser los verdaderos hijos de Dios, el pueblo del Señor? ¿Cuántos tienen conciencia de la fuerza y del poder de Dios? Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado y que no se olviden, los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. De pie, hermanos, cantaremos el himno final 488.